tres amigos de esta familia sin censura para la mesa de diálogo que se viene. Déjeme saludar primero al querido maestro Horacio Franco, el mejor flautista de México, quien ya está listo para hablar sin censura. Querido Horacio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por esas palabras siempre, querido, y por tu labor. Maravillosas felicidades por el programa de ayer con John Ackerman. Muy bien siempre de estar siguiéndote y de estar aquí. Gracias. Gracias, querido Horacio. Regresa, ya tenía tiempo que no saludábamos a Mario Campa, economista, politólogo, miembro de esta familia sin censura. Un abrazo, ¿cómo te va? Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches, los saludo desde Sonora, un gusto estar de vuelta acá en Sin Censura. Ahí está la imagen. De pronto no te veía. Muchas gracias, querido Mario. Me pregunto si ya llegó también el querido Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? Muy gustoso estar aquí con Horacio, con Mario y contigo y con todo el auditorio sin censura. A ver, déjenme preguntarles, insisto, no es personal, pero no nos merecemos mejores senadores que lo que están haciendo legisladoras como Lili Telles. ¿No te parece sería es, mi querido Horacio Franco? Sí, mira, cuando eres un senador, cuando eres un legislador y tienes preparación y tienes propuestas y tienes todo un background, tienes un historial académico, tienes un historial social, no es necesario que seas doctor o tengas maestría o doctorado para ser senador, pero sí tienes un historial en el manejo de la política, en el manejo de las masas sociales, en el manejo de la historia de tu país, en el manejo de la geopolítica, etcétera, etcétera, ¿no? Te sustenta una labor social, te sustenta una labor cultural, te sustenta una labor filosófica, te sustenta una labor histórica, ¿no? A lo largo de años. Te puedes permitir esos happenings como el que hizo esta señora, ¿no? Te puedes permitir en un momento dado, sí, gritarle borrego a alguien como lo hacen, que dijo el presidente cuando se excusó de usar la palabra borregos cuando fue al Parlamento inglés y vio cómo conservadores contra liberales se hacían, hacían esta onomatopeya del sonido del borrego, ¿no? Bueno, cuando tienes este historial del que hablo, cuando tienes esas bases sustentadas en tu trabajo, en tus propuestas, en todo tu haber, yo creo que sí te puedes dar el lujo de darte esos happenings si quieres hacer escándalo por algo, si no estás de acuerdo, si en un momento dado quieres denostar, si en un momento dado quieres señalar, si en un momento dado, es más, podría ser hasta chusco. Pero aquí el público que es tan sensible, fíjate, tu público consentidor que tanto, con el que estoy dialogando ahorita y tiene toda la razón, esto no da risa cuando viene de una gente así, esto no es más que pues yo lo llamaría pues la demostración de la estulticia y de la estupidez humana al máximo grado, ¿no? Cuando no tienes propuestas, cuando no tienes nada que decir y lo único que sabes es hacer agresiones y a partir de agredir a la gente y agredir un sistema y ser traidora como es esta mujer, Telles, en verdad pues, simplemente no al lugar, da asco, da tristeza, porque aparte de la mediocridad es una mediocridad mala onda. O sea, la mediocridad puede ser incluso hasta afable y benevolente cuando tratas de construir algo, aunque sea dentro de tu idiosincrasia mediocre si tú quieres, ¿no? O dentro de tu inteligencia social no preparada, ¿no? Hablemos del Mijis, por ejemplo, ¿no? Quien es un personaje realmente, y no lo estoy reivindicando para nada, simplemente es un personaje admirable, ¿no? Aunque haya sido un personaje que tenía un pasado como el que tenía, pero el Mijis era muchísimo mejor legislador y con muchísima más dignidad que esta mujer, ¿no? Lo único que yo digo es que sí, la cuestión de la sustentación de lo que haces a partir de esto en el ITS es una cuestión de muy mediocre, ¿no? Entonces yo no sé, para mí es la mediocridad con la mala onda ya es verdaderamente más que decadente, es verdaderamente vomitivo con todas sus letras.
Me imagino que tú no vas a ser de esos allá en Sonora que diga todos somos Lili Telles, mi querido Mario Campa. Tú has sido crítico. ¿Qué piensas de este papelón? No, bueno, sí, la verdad es que es una decepción que alguien que fue electa aquí en Sonora pues esté haciendo esas payasadas, esté denigrando la conversación pública y no solamente por el tono que utiliza, sino porque generalmente lo que hace Lili Telles pues se aproxima a algo tóxico, ¿no? No propone nada, solamente se dedica a insultar desde además una tribuna muy importante, realmente no informa sobre sus actividades, ¿no? Es ampliamente conocido en ciertos sectores que la señora no trabaja mucho, que es un tanto perezosa en su quehacer cotidiano. Y bueno, también hay otros cuestionamientos muy válidos, como que en algún momento de su función pública también recibía ingresos desde grupos de interés que la consienten. Entonces yo creo que una legisladora así, la verdad, el solo hecho de que esté incluso sonando para algo más importante, la verdad es risible, ¿no? Es francamente irresponsable y creo que denigra para todos los que se dedican al servicio público y también para todos los que fueron electos a un cargo, que son dos cosas distintas, pero que van de la mano. Pues yo creo que tener a alguien como Lili Telles ahí, en un lugar tan importante como es el Senado, pues yo creo que debería pues darnos un tanto de tristeza, ¿no? Por supuesto que enojo, pero creo que no es sano para la vida pública nacional que se le dé tanta cámara, tanta luz a figuras como Lili Telles, ¿no? Por supuesto, esto también es reflejo de que el PAN se ha movido, creo, a la derecha, ¿no? Ya habíamos visto acercamientos con Vox, de un ala nutrida del panismo, precisamente del Senado, y yo creo que no es casualidad, por supuesto, esto yo creo que tiene muy inconformes dentro de la alianza más de uno, ¿no? Hay que recordar que el PRD, por más que también se haya movido a la derecha, pues quiere guardar ciertas figuras, ¿no? Y este tipo de personajes, por supuesto, que tendrían que causarles malestar ahí dentro y también dentro del PRI. Sé que en el PRI a muchas figuras, ya sea estatales o nacionales, pues les tiene incómodas estar en alianza con un partido como el PAN que se ha movido tanto a la derecha y que tiene una facción o facciones que ya están más cerca incluso de la extrema derecha que de la derecha. Ya el hecho de que además Lili Telles pues sea muy conservadora en ciertas posiciones o posicionamientos, como estar en contra del aborto, otras cosas muy controversiales, pues es simplemente abona al caso, ¿no? Pero pues aquí la verdad es que en Sonora, y lo digo pues desde un punto de vista un tanto personal, aquí desde Sonora la verdad es que todo el mundo está decepcionado de ella porque para empezar no hace trabajo en Sonora, no visita Sonora, no posiciona temas de Sonora, vino aquí a hacer campaña con el candidato de Va por México, Ernesto El Borrego Gándara, también vino a insultar, por supuesto, es su forma de hacer política. Y yo la verdad creo, y esto ya es una cuestión muy personal, yo creo que se le da demasiado foco, ¿no? Yo creo que a personajes como Lili Telles, pues sí, de vez en cuando hay que contestarles porque no es posible que algunas de sus afirmaciones o actitudes o actos, como la comedia que escenificó en las últimas horas, pues pasen totalmente impunes, ¿no? O que no causen indignación, pero por otro lado también tendríamos que dejar pasar algunas bolas en el lenguaje beisbolero, porque la verdad es que creo yo que una figura así, que no propone, que insulta, no merita tanta atención, ¿no? Jorge Gómez Naredo, ¿cómo ves a esta oposición, a esta presidenciable de oposición, perdón, a la senadora Lili Telles? Me ha parecido desde hace mucho tiempo indigna la forma en cómo ella pues ha tomado en principio, como lo decía Horacio, pues es una traidora, pero más que traidora es una ladrona, porque ella se robó
un espacio en el Senado que fue votado por la gente que quería que Morena tuviera una representación en el Senado. Entonces ella pasa a la parte independiente y después se adhiere ya al Partido Acción Nacional, y me parece que desde ese punto tiene una calidad moral ínfima, y además con todo lo que ha representado Lili Telles. No solamente es esto, que es un caso más de algo vomitivo, sino también todo lo que significó, por ejemplo, muchos de sus comentarios acerca de las vacunas, cuando ella hizo una guerra sucia, terrible, llena de mentiras contra la vacuna, por ejemplo, rusa, cuando denigró a la vacuna o a los intentos de realizar una vacuna por parte de Cuba. Y todas estas cuestiones que cada determinado tiempo sale y se pone como si fuera la gran voz de la oposición, la voz crítica, cuando mencionó que Andrés Manuel López Obrador era un violador constitucional, con esa palabra tan fuerte. En fin, a mí me parece que es una forma en cómo Lili Telles ha aprendido a ser una figura dentro de esta oposición, pero con temas que no abonan en absoluto ni a la labor legislativa, es decir, la presentación de leyes, la discusión de cuestiones importantes en el Senado, pues simplemente no se le dan a Lili Telles, y tampoco ha abonado a una discusión más amplia de los temas más importantes del país, ¿no? O sea, ella solamente se va a la lucha contra Gatell, a ir en contra de Andrés Manuel y a hacer todo este tipo de desfiguros, me parece, indignos del Senado, ¿no? Lo de ahora fue verdaderamente patético, pero también eso me demuestra que Lili Telles, porque sí coincido que se le da un foco muy, muy amplio, pero también se le da el foco porque tampoco hay otros liderazgos dentro de la oposición. Es decir, imagínense, la oposición tan mal está que Lili Telles es uno de sus liderazgos, ¿no? Entonces eso más bien también evidencia que dentro de la oposición pues no hay figuras que tengan otro tipo, digamos, otra forma de proceder que más allá de lo que representa Lili Telles. Entonces, pues sí, la oposición está en una decadencia terrible para que Lili Telles pues sea su liderazgo y sea incluso una de sus cartas fuertes, un, digamos, presidenciable para el PAN o para la oposición. Entonces, eso también a mí me muestra que pues es parte de la crisis en la cual está la oposición. Así es. Hoy el presidente Andrés